profesor, buenas noches. Mi nombre es Tania Natalie León Fernández. Soy estudiante del primer ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad voy a hablar sobre las patologías del lenguaje y para entender esto nos haremos las siguientes preguntas. ¿Existirá diferentes lenguajes? No, debido a que pueden existir muchas lenguas, pero todas estas expresan la sutileza de la experiencia y la emoción humana. Pueden existir muchos idiomas, pero todos se comunican mediante un mismo lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es el conjunto finito o infinito de las oraciones mediante las cuales nosotros nos comunicamos. Podemos expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones y lo que nosotros queremos transmitir hacia los demás. ¿Qué áreas del cerebro se relacionan con el lenguaje? Pues encontramos al área de Broca, al área de Wernicke, al corteza auditivo, corteza visual, al folículo arqueado y al corteza motor. En el área de Broca o expresiva se ubica en el óvalo frontal del hemisferio izquierdo y es la encargada de la producción del lenguaje. El área de Wernicke o área receptiva es la que se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo y es la que permite la interpretación del lenguaje. Cuando hablamos del corteza auditivo, hablamos que es la unidad cerebral de procesamiento de sonidos más organizada, en la cual es crucial para la audición y en los seres humanos para el lenguaje y la música. Ahora encontramos la corteza visual. La corteza visual es la parte de la corteza cerebral responsable del procesamiento de la información visual. El folículo arqueado. El folículo arqueado es la conexión entre el área de Broca y el área de Wernicke mediante un conjunto de fibras. Y por último encontramos el corteza motor. El corteza motor está relacionado con el control de los movimientos, es decir, los movimientos voluntarios. Entonces diremos que estas áreas están relacionadas con el lenguaje, ya que cuando el área de Wernicke envía su mensaje al área de Broca, estos los recepcionan y cuando están en el área motora, finalmente van por la vía piramidal y descienden hacia la boca. Es por eso cuando la persona está hablando, está emitiendo el mensaje, la otra persona ya está percibiendo y va a saber cuál va a ser su respuesta. Y es así como se da la comunicación. ¿Qué otras áreas relacionadas con el lenguaje también podemos encontrar? Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo encontramos que está relacionado con el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha. Por otro lado, encontramos que en el hemisferio derecho está relacionado con la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. Como ya vimos sobre el lenguaje, ahora podemos pasar a ver sobre las patologías del lenguaje. Pero para poder entender las patologías del lenguaje, debemos primero saber qué es una patología. Pues una patología es una hemorragia o es un esquema cerebral que se origina la muerte de muchas neuronas. Y si esta se da en el área de Broca, pues la persona no podrá hablar y a esto se le denominará la afasia de Broca. En cambio, si esto sucede en la
área de Wernicke, pues la persona no podrá entender lo que le hablan, y a esto se le llamará la afasia de Wernicke. Los tipos de afasia. Dentro de los tipos de afasia encontramos la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, la afasia global, la afasia de conducción transcortical, motora, y también la afasia transcortical sensorial, además de la afasia transcortical mixta y la anómica. Así como tenemos los tipos de afasia, también existen clases, y dentro de estas clases de afasia está la expresiva, la ejecutiva, la de producción, la motora, la de codificación, la de Broca y la no fluida. Y también encontramos la de Wernicke, la fluida, la sensorial, la de comprensión, la evaluativa y la receptiva. Ahora vamos a hablar sobre los síntomas de las afasias fluentes. Acá encontramos que la producción de la palabra y las frases se dan sin esfuerzo. La estructura gramatical se mantiene, pero sucede una alteración fundamental en el léxico. Es decir, se dan los circunloquios. ¿Qué son los circunloquios? Los circunloquios son, por ejemplo, cuando le dicen lápiz y ella no dice lápiz, sino dicen para escribir. También se dan las palabras no referenciales y el uso de las parafasias. En la afasia no fluentes encontramos entre sus principales características es que la disminución del lenguaje producido de 50 palabras por minuto disminuye, valga la redundancia. Por otro lado, el esfuerzo que se realiza en la producción y la pérdida de una automatización. Por otro lado, existe también la disartria. ¿Qué es la disartria? Que cuando hablan no se le entiende o no tiene coherencia su mensaje. Por otro lado, encontramos que el agramatismo, es decir, abundantes palabras como nombres y verbos, y también esto no mantienen relativo un contenido informático, es decir, no se les entiende. La afasia de Broca. En la afasia de Broca, la comprensión del lenguaje hablado es mejor que la producción de este. También la repetición es un poco anormal, y por otro lado la escritura es defectuosa, ya que se va a encontrar muchos errores ortográficos y aparte también la omisión de letras. En la fase de Wernicke, estas no pueden comprender lo que se les dice. Aparte también su defecto más es en un trastorno para comprender lo que se expresa mediante el lenguaje oral. En la afasia global encontramos que es la pérdida completa o casi completa del lenguaje en todos sus aspectos. Por otro lado, la pérdida del lenguaje a nivel expresivo, de comprensión, y la ausencia también de cualquier intuición de comunicación con su entorno. Por otro lado, también no tienen poca o ninguna capacidad para repetir, entender o escribir. La afasia anómica. En la afasia anómica se caracteriza por no encontrar la palabra para identificar o designar las ideas o conceptos que ellos quieren expresarse. En la afasia de conducción encontramos que el lenguaje espontáneo es fluyente, pero se dificulta más cuando se va profundizando. Entonces esto provoca pausas en las palabras, y también que la repetición de esto suena así como
alterada. Por otro lado, en la comprensión y la articulación están casi intactas. En la fascia transcortical motora encontramos que el lenguaje espontáneo es hipofluido, que ellos no pueden iniciar un lenguaje proporcional, su vocabulario es muy pobre. Por otro lado, existe la ecolalia, lo cual ellos repiten todo lo que escuchan mediante ecos. También se parece mucho a la fascia de Broca, pero bueno, salvo que esta tiene una muy buena repetición. Y también es esto caracterizado porque lo aprendido puede ser muy bueno. En la afasia transcortical sensorial encontramos que las personas para comunicarse utilizan muchos parafasias y circunloquios. También su comprensión está muy alterada y su contraste tienen una buena repetición. En la fascia transcortical sensorial encontramos que los pacientes pueden repetir las palabras y las frases, pero sin embargo estos no las comprenden, y puede ser mejor cuando se les da órdenes, la comprensión de órdenes o la designación de tareas, ya puede ser mediante la unión de palabras o de imágenes. Profesor, este es un resumen sobre el lenguaje y los tipos de anomalías que existen en el lenguaje. Ahora voy a pasar a dar mi opinión personal sobre cómo han sido este primer ciclo en el curso de bases biológicas, en el cual me ha parecido muy didáctico. Su metodología de enseñanza es muy buena, ya que a través de los videos las personas podemos captar mejor la información. Por otro lado, también el que nosotros participemos, nos sepamos comunicar, también ayuda mucho a nosotros como estudiantes y como futuros profesionales. Y además el nosotros controlar nuestro estado de ánimo, como usted nos lo indicaba, las clases en la mañana, eso nos ayuda a mejorar como personas y también como futuros psicólogos, quienes vamos a tener que tratar a personas que tienen muchos o diferentes problemas a los cuales nosotros debemos de ayudar. Profesor, además poder explicar la clase que más nos gustó o más me llamó la atención, para mí explicaría todas las clases, pero por el tiempo voy a decir alguna de ellas, y de la cual más me impactó también es porque realizamos nuestras maquetas, como por ejemplo la de la neurona, donde nos explicó, y jamás me voy a olvidar, que en la neurona tiene sus dendritas, su núcleo, su axón, su funda de mielina, sus botones y su soma, que es el cuerpo. También el sistema nervioso, en el cual en el sistema nervioso encontramos muchos nervios, así como también la médula espinal, el cerebro, el cerebelo, los plexos branquiales, el neuromuscular, el neuroradial, y bueno, en realidad todos los nervios que forman el cuerpo humano, además de la maqueta del sistema nervioso autónomo, el cual encontramos el simpático y el parasimpático, donde en el parasimpático, cuando las personas actuamos de manera normal, la pupila se contrae, la lengua se estimula, los bronquios se contraen, se reduce el estómago, el corazón, se estimula el estómago, y también el hígado produce o estimula la vesícula biliar, y se contrae la vejiga y se relaja el recto. Y cuando actúa el simpático es cuando nos encontramos en peligro. ¿Y qué pasa? Se dilata la pupila, se inhibe la lengua
o la saliva, se relajan los bronquios, se acelera el corazón, se inhibe el estómago y también en el hígado se estimula la liberación de la glucosa, además de la secreción de adrenalina y norepinefrina, además que se relaja la vejiga y se contrae el recto. Profesor, muchas gracias.